En el firmamento donde las constelaciones no solo dibujan destinos sino que también custodian secretos, Libra se alza como el guardián del equilibrio, la balanza eterna suspendida entre la luz y la sombra. Pero incluso en ese símbolo de armonía perfecta habita una fuerza indómita, una bestia silenciosa que no ruge sin razón, que no ataca sin medida, pero que existe, latente, esperando el instante en que el orden se quiebre. No es una criatura de caos desmedido como las que arden en otros signos. Es una bestia refinada, contenida, hecha de tensión acumulada entre decisiones imposibles. Cada vez que la balanza duda, cada vez que el juicio se posterga por miedo a romper la paz, esa energía se condensa. No desaparece. Se transforma. Se vuelve filo invisible, se vuelve fuego frío. Su naturaleza no es destruir por impulso, sino corregir lo que ha sido distorsionado durante demasiado tiempo. Es la furia de la injusticia percibida, la rabia elegante de quien ha cedido demasiado en nombre de la armonía. Durante largos ciclos permanece dormida, alimentándose de silencios, de concesiones, de palabras no dichas. Pero cuando despierta, no lo hace con estruendo vulgar, sino con una precisión casi divina. En ese despertar no hay caos, hay sentencia. No hay violencia ciega, hay ajuste del universo interno. Es la transformación del mediador en juez, del conciliador en ejecutor del equilibrio real. Porque la verdadera armonía no siempre es suave ni complaciente. A veces exige ruptura, exige decisión, exige atravesar el conflicto en lugar de evitarlo. Astrológicamente, esa bestia es la sombra de Venus cuando se ve obligada a recordar que el amor propio también es una forma de justicia. Es el reflejo de la balanza inclinándose no hacia la paz superficial, sino hacia la verdad inevitable. Es el momento en que la diplomacia se convierte en determinación, cuando la estética cede ante la autenticidad. Lejos de ser una amenaza, esta fuerza es un mecanismo de evolución. Sin ella, Libra quedaría atrapado en una ilusión de equilibrio, sacrificando su esencia en favor de una paz artificial. Con ella, se convierte en un arquitecto del orden verdadero, alguien capaz de destruir lo falso para reconstruir lo justo. En las grandes epopeyas del alma, esa bestia no es el enemigo, sino el guardián de un umbral. Solo al integrarla, al reconocer su existencia sin negarla, se alcanza un equilibrio que no puede ser quebrado. Porque la verdadera balanza no es la que nunca se mueve, sino la que sabe exactamente cuándo inclinarse. Así, en lo profundo de Libra, entre la gracia y la duda, entre la belleza y la indecisión, respira una fuerza que no busca dominar, sino alinear. Una bestia que no quiere guerra, pero que tampoco teme librarla si es el precio de la verdad. Y cuando finalmente se manifiesta, no destruye al portador, lo revela. En los planos más sutiles donde la conciencia se entreteje con los ritmos celestes, la presencia interior de Libra no solo responde a un conflicto entre justicia e injusticia, sino a una tensión aún más profunda, la lucha entre la imagen y la esencia. La bestia que habita en ese signo no surge únicamente cuando el equilibrio externo se rompe, sino cuando la identidad construida a partir de la aprobación ajena comienza a resquebrajarse. Es entonces cuando el espejo deja de reflejar belleza y empieza a revelar verdad. Durante largos periodos, la energía libriana se consagra a sostener estructuras invisibles que mantienen la armonía en su entorno. Estas estructuras no son simples acuerdos sociales, sino complejas redes emocionales donde cada gesto, cada silencio, cada concesión ha sido cuidadosamente calculado para evitar la fractura. Sin embargo, ese tejido, por más delicado que sea, no es eterno. Se desgasta con el tiempo, especialmente cuando no está sostenido por autenticidad. La bestia nace precisamente en ese desgaste, en esa grieta donde la estética deja de coincidir con la realidad. Hay una dimensión casi ritual en ese proceso. Como si el alma de Libra atravesara una iniciación silenciosa, una especie de descenso a un inframundo interno donde ya no sirven las máscaras. Allí, en ese territorio despojado de diplomacia, la bestia no aparece como un monstruo caótico, sino como una fuerza arcaica que exige coherencia. No acepta medias verdades ni equilibrios fingidos. Su lenguaje no es el de la negociación, sino el de la alineación absoluta entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Ese encuentro transforma profundamente la noción de justicia. Ya no se trata de dar a cada uno lo que corresponde desde un punto de vista externo, sino de restablecer un orden interno que ha sido comprometido. La balanza deja de medir acciones visibles y comienza a pesar intenciones, lealtades internas, traiciones silenciosas hacia uno mismo.
Es en ese nivel donde la bestia actúa con mayor intensidad, obligando a confrontar aquello que se ha tolerado por miedo a romper vínculos, por temor al conflicto o por apego a una imagen idealizada de paz. En ese proceso también emerge una cualidad inesperada, la soledad sagrada. Libra, acostumbrado a definirse en relación con el otro, se ve obligado a habitar un espacio donde no hay reflejos externos que validen su identidad. Es un territorio incómodo, pero profundamente transformador. Allí, la bestia no solo destruye viejas estructuras, sino que custodia el nacimiento de una nueva forma de estar en el mundo, una que no depende de la aprobación ni del equilibrio superficial. A nivel energético, este tránsito implica una reconfiguración del vínculo con el deseo. Durante mucho tiempo, Libra puede haber subordinado sus propios impulsos en favor de la armonía colectiva. La bestia, sin embargo, devuelve el fuego al centro del ser. No como un impulso descontrolado, sino como una llama clara que señala dirección. Es el redescubrimiento de lo que realmente se quiere, más allá de lo que se espera, más allá de lo que se considera correcto o aceptable. También se manifiesta una relación distinta con el conflicto. Lo que antes era evitado a toda costa comienza a ser comprendido como un lenguaje necesario. No todo conflicto es destructivo, algunos son puertas hacia niveles más profundos de verdad. La bestia enseña a sostener esa tensión sin huir, a permanecer en el filo donde las viejas formas ya no sirven y las nuevas aún no han sido completamente reveladas. En ese sentido, la energía libriana, al integrar esta fuerza, alcanza una forma de poder que no es impositiva, sino irrefutable. Ya no necesita convencer, porque su coherencia habla por sí misma. Ya no busca agradar, porque su presencia está alineada con una verdad interna que no requiere validación externa. Es una transformación silenciosa pero contundente, como el paso de una brisa suave a una corriente profunda que moldea el paisaje sin necesidad de estruendo. En los ciclos más elevados, esta integración convierte a Libra en un guardián de equilibrio que no teme la ruptura cuando es necesaria. La bestia ya no es una fuerza reprimida ni una amenaza latente, sino una aliada consciente, una expresión de la voluntad de mantener la integridad del ser incluso en medio de la complejidad del mundo. Es la unión de la belleza con la verdad, de la armonía con la justicia, de la sensibilidad con la firmeza. Y en ese estado, la balanza deja de ser un símbolo de duda para convertirse en un instrumento de poder consciente. No se inclina por indecisión, sino por elección. No oscila por miedo, sino por sabiduría. Porque quien ha descendido a sus propias profundidades y ha mirado a su bestia sin apartar la mirada, ya no teme perder el equilibrio. Ha comprendido que el verdadero orden no es estático, sino vivo, y que en su movimiento reside la fuerza que sostiene todo. En las capas más profundas del arquetipo de Libra existe una relación secreta con el tiempo que rara vez se revela en las interpretaciones superficiales. No se trata del tiempo lineal que mide decisiones o consecuencias visibles, sino de un tiempo interno, casi suspendido, donde cada elección no tomada sigue viva, orbitando como una posibilidad no resuelta. La bestia interior no solo se alimenta de injusticias o desequilibrios evidentes, sino también de esas vidas no vividas, de esas verdades que quedaron en pausa por preservar una armonía que, en el fondo, nunca fue completa. Ese cúmulo de potencial no expresado genera una presión silenciosa, como si múltiples versiones del ser librianas coexistieran en un mismo espacio psíquico, esperando ser reconocidas. La bestia es la fuerza que, llegado a un punto crítico, rompe esa simultaneidad ilusoria y obliga a encarnar una única verdad, aunque ello implique renunciar a todas las demás. En ese acto hay una dimensión trágica y, al mismo tiempo, profundamente liberadora. Porque elegir, para Libra, no es solo decidir entre opciones externas, sino sacrificar universos internos. También existe una conexión con el concepto de destino que no se basa en la predeterminación, sino en la alineación. La bestia no empuja hacia un camino fijo, sino que corrige desviaciones acumuladas por decisiones tomadas desde el miedo o la complacencia. Actúa como una fuerza gravitatoria que arrastra la conciencia hacia su eje real. Este proceso puede sentirse como una pérdida de control, pero en realidad es una recuperación de dirección. La energía que antes se dispersaba en múltiples intentos de mantener la paz externa se concentra ahora en una trayectoria clara, inevitable. En este contexto, la estética, uno de los pilares clásicos de Libra, adquiere un significado mucho más profundo. Ya no se limita a la búsqueda de belleza en lo externo, sino que se convierte en una manifestación de coherencia interna. La bestia rechaza toda forma de belleza que no esté sostenida por verdad.
Lo que antes podía ser considerado armonioso comienza a percibirse como artificial si no nace de una autenticidad real. Surge entonces una nueva sensibilidad, más aguda, capaz de detectar la disonancia incluso en lo aparentemente perfecto. Este refinamiento también se extiende al lenguaje. Libra, regido por la comunicación equilibrada y diplomática, atraviesa una transformación en la forma en que expresa su realidad. La bestia introduce una cualidad de precisión casi quirúrgica en las palabras. Desaparecen los rodeos innecesarios, las concesiones verbales que suavizan lo que en realidad necesita ser dicho con claridad. No se trata de dureza, sino de exactitud. Cada palabra comienza a ocupar el lugar que le corresponde, ni más ni menos, como si el lenguaje mismo se alineara con una ley interna de justicia. En el ámbito de los vínculos, esta transformación adquiere una intensidad particular. Libra, cuya identidad está profundamente ligada a la relación con el otro, se enfrenta a una reconfiguración radical de sus lazos. La bestia no permite que continúen aquellos vínculos sostenidos únicamente por la costumbre, la conveniencia o el miedo a la soledad. Lo que no es recíproco en esencia, aunque lo parezca en la forma, se vuelve insostenible. Este proceso puede implicar rupturas, pero también da lugar a encuentros mucho más auténticos, donde la conexión no se basa en el equilibrio superficial, sino en una resonancia profunda. Hay también una dimensión espiritual en este proceso que trasciende la astrología tradicional. La bestia puede entenderse como una manifestación del principio de integración, una fuerza que no busca eliminar la dualidad, sino reconciliarla en un nivel superior. Libra, símbolo del equilibrio entre opuestos, no alcanza su verdadera potencia evitando el conflicto entre esas polaridades, sino atravesándolo hasta encontrar un punto donde ambas puedan coexistir sin anularse. La bestia es el catalizador de ese tránsito, el impulso que impide quedarse atrapado en una neutralidad estéril. En términos energéticos, este proceso suele venir acompañado de una intensificación de la percepción. Lo que antes pasaba desapercibido comienza a sentirse con una claridad casi incómoda. Las incoherencias, tanto internas como externas, se vuelven evidentes. Esta sensibilidad ampliada no es una debilidad, sino una herramienta de calibración. Permite ajustar la propia posición en el mundo con una precisión que antes no era posible. La bestia no solo destruye lo que está fuera de lugar, sino que afina la capacidad de reconocerlo. En los momentos de mayor integración, surge una forma de serenidad que no depende de la ausencia de conflicto, sino de la certeza interna. Es una calma activa, sostenida por la conciencia de estar en el propio eje. La balanza ya no oscila por influencias externas, sino que responde a un centro firme que ha sido conquistado a través del enfrentamiento con la propia sombra. La bestia, en este estado, deja de ser una fuerza que irrumpe y se convierte en una presencia constante, silenciosa, que sostiene la integridad del ser. Así, la narrativa de Libra se expande más allá de la búsqueda de equilibrio y se convierte en una epopeya de alineación. No es la historia de quien evita el conflicto, sino de quien aprende a atravesarlo sin perder su esencia. No es la historia de quien mantiene la paz a cualquier costo, sino de quien descubre que la verdadera paz solo puede construirse sobre la base de la verdad. Y en ese recorrido, la bestia no es un obstáculo, sino el fuego que forja una forma de equilibrio que ya no puede ser quebrada. En los niveles más ocultos del arquetipo de Libra existe una relación íntima con el sacrificio que rara vez es reconocida en su verdadera magnitud. No se trata del sacrificio evidente, heroico y visible, sino de uno mucho más sutil, la renuncia constante a fragmentos de sí mismo en nombre de una armonía que, durante mucho tiempo, se percibe como indispensable. Esta entrega silenciosa no se vive como pérdida en un principio, sino como una forma de nobleza, como una manera elevada de sostener el orden en el mundo. Sin embargo, cada fragmento cedido deja una huella, una memoria energética que no desaparece. La bestia interior se alimenta precisamente de esas memorias. No como una entidad que devora, sino como una que acumula y preserva todo aquello que fue negado. Es un archivo vivo de deseos aplazados, de límites no establecidos, de verdades suavizadas hasta volverse irreconocibles. En ese sentido, su despertar no es un acto impulsivo, sino una activación de todo lo que ha sido contenido durante demasiado tiempo. Cuando emerge, no trae solo fuerza, sino también memoria, una memoria que exige ser integrada para que el equilibrio deje de ser una construcción artificial. En esta dinámica aparece un elemento profundamente transformador, la relación con el propio valor. Libra, en su expresión más temprana, puede medir su valía a través de la respuesta del entorno, calibrando su identidad en función de la aceptación, la aprobación o la armonía que logra generar.
Pero la bestia rompe ese sistema de medida. Introduce una nueva escala que no depende de lo externo, una balanza interna que pesa la autenticidad por encima de la aceptación. Este cambio redefine completamente la percepción del propio lugar en el mundo. A partir de ese momento, las decisiones dejan de estar orientadas a mantener la estabilidad externa y comienzan a responder a una necesidad más profunda de coherencia. Esto no implica una pérdida de la capacidad de relacionarse, sino una transformación radical en la forma de hacerlo. La interacción deja de ser un intercambio donde se negocia constantemente para evitar tensiones y se convierte en un espacio donde la verdad puede manifestarse sin distorsión. La bestia no elimina la diplomacia, pero la purifica, la libera de la complacencia y la convierte en una herramienta de claridad. Existe también una dimensión ligada al poder personal que se activa en este proceso. Libra, al estar asociado con la equidad y la consideración del otro, puede haber desarrollado una relación ambivalente con el poder, percibiéndolo en ocasiones como algo que debe ser equilibrado o incluso limitado. La bestia redefine este concepto. No como dominación, sino como presencia plena. Es la capacidad de ocupar el propio espacio sin reducirse ni expandirse artificialmente. Es un poder que no necesita imponerse porque emana de una alineación interna que lo hace incuestionable. En este punto, la noción de justicia se expande hacia territorios más complejos. Ya no se limita a la corrección de desequilibrios visibles, sino que abarca la restauración de un orden interno que ha sido fragmentado. La bestia actúa como un agente de reunificación, integrando partes del ser que habían sido separadas para sostener una imagen de equilibrio. Este proceso puede implicar confrontar aspectos considerados incompatibles, emociones que no encajaban en la narrativa de armonía, impulsos que fueron descartados por no ser adecuados. Todo ello es recuperado y reubicado en una nueva estructura donde cada elemento tiene su lugar. También se revela una relación distinta con la incertidumbre. Libra, en su búsqueda de equilibrio, puede haber intentado anticipar todas las variables, prever cada consecuencia para evitar el conflicto. La bestia introduce una aceptación radical de lo desconocido. No como resignación, sino como confianza en la capacidad de sostener cualquier resultado desde la propia integridad. Esta apertura permite un tipo de movimiento mucho más libre, donde las decisiones no están condicionadas por el miedo al desequilibrio, sino guiadas por una intuición afinada. En el plano simbólico, este proceso puede entenderse como el paso de una balanza sostenida por fuerzas externas a una que se sostiene desde su propio eje. Ya no depende de factores externos para encontrar estabilidad, sino que genera su propio centro de gravedad. La bestia es la fuerza que consolida ese eje, que impide que vuelva a desplazarse en función de presiones externas. Es una presencia que, una vez integrada, actúa como un guardián permanente de la coherencia. A medida que esta integración se profundiza, surge una forma de creatividad distinta. No es la creatividad orientada a agradar o a generar belleza según estándares externos, sino una expresión que nace directamente de la autenticidad. La estética deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural de la alineación interna. Lo que se crea en este estado tiene una cualidad particular, no busca aprobación, pero la genera de manera inevitable porque resuena con una verdad más profunda. En los ciclos más avanzados de este recorrido, la dualidad que caracteriza a Libra comienza a transformarse. No desaparece, pero deja de ser una fuente de tensión constante. Las polaridades se reconocen como partes de un mismo sistema en equilibrio dinámico. La bestia ya no interviene como correctora, porque el sistema ha aprendido a autorregularse. Sin embargo, su presencia permanece, no como amenaza, sino como recordatorio de la importancia de mantener la integridad. Así, la trayectoria de Libra se convierte en una travesía de recuperación del ser. No una recuperación de lo que se fue, sino de lo que siempre estuvo, oculto bajo capas de adaptación y concesión. La bestia es la llave de ese proceso, la fuerza que rompe las estructuras que ya no sostienen la verdad y abre el espacio para una forma de equilibrio que no requiere sacrificio constante. En esa culminación, la armonía deja de ser un objetivo que se persigue y se convierte en un estado que se irradia. No necesita ser defendida ni protegida, porque está enraizada en una coherencia interna que no puede ser desestabilizada por factores externos. Y en ese estado, la balanza no solo mide, sino que revela, no solo equilibra, sino que ilumina, convirtiéndose en un símbolo vivo de una fuerza que ha aprendido a sostener la verdad sin renunciar a su esencia.
En lo más profundo del arquetipo de Libra se despliega una dinámica casi invisible relacionada con el umbral entre lo humano y lo arquetípico, un territorio donde la identidad deja de ser una construcción social y se convierte en un canal de fuerzas más vastas. La bestia interior no solo representa una acumulación de tensiones personales, sino una conexión con un principio universal, el de la restauración del orden cuando éste ha sido distorsionado por la ilusión, la complacencia o el miedo a la ruptura. Este principio no opera bajo las leyes comunes del pensamiento racional. Se manifiesta como una certeza súbita, una claridad que no necesita argumentos. Durante largos periodos, Libra puede habitar en la duda, evaluando cada ángulo, cada posibilidad, cada consecuencia. Pero cuando la bestia se alinea con ese principio universal, la duda se disuelve de forma abrupta. No porque todas las variables hayan sido resueltas, sino porque la necesidad de resolverlas deja de ser relevante. Aparece entonces una forma de acción que no nace del cálculo, sino de una sincronización profunda con una verdad que trasciende lo individual. En ese estado, la percepción del conflicto cambia de naturaleza. Ya no es visto como una amenaza al equilibrio, sino como un mecanismo de revelación. Cada fricción se convierte en un espejo que muestra donde la realidad se ha desviado de su eje. La bestia no busca eliminar esa fricción, sino intensificar su claridad hasta que la distorsión se haga evidente. Este proceso puede resultar incómodo, incluso doloroso, pero contiene una cualidad purificadora que permite distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Existe también una relación con la energía del juicio que trasciende la moral convencional. No se trata de decidir que está bien o mal según normas externas, sino de percibir que está alineado y que no lo está en un nivel más profundo. La bestia actúa como un instrumento de ese discernimiento. Su juicio no condena, pero tampoco justifica. Simplemente revela. Y en esa revelación, muchas estructuras que parecían sólidas se muestran como construcciones frágiles sostenidas por acuerdos tácitos que ya no tienen sentido. A medida que este proceso avanza, emerge una cualidad de desapego que no implica frialdad, sino libertad. Libra, tradicionalmente vinculado a la conexión y al intercambio, descubre que puede relacionarse sin perder su centro. La bestia rompe la necesidad de aferrarse a determinadas formas de vínculo para sostener una identidad. Esto abre la posibilidad de encuentros mucho más auténticos, donde la relación no es un espacio de compensación, sino de resonancia. En el plano interno, se activa una especie de arquitectura energética completamente nueva. Donde antes había compartimentos separados, lo que se muestra, lo que se oculta, lo que se negocia, comienza a surgir una estructura integrada donde todo está interconectado. La bestia no permite la fragmentación. Exige que cada parte del ser esté en diálogo con las demás, que no haya zonas excluidas del proceso de alineación. Este nivel de integración genera una sensación de solidez que no depende de circunstancias externas. También se revela una dimensión relacionada con la voluntad, pero no en su forma habitual de esfuerzo o control. Es una voluntad silenciosa, constante, que no necesita imponerse porque está en perfecta coherencia con la dirección interna. La bestia es la guardiana de esa voluntad. Impide que se diluya en compromisos que no responden a la verdad, que se disperse en intentos de mantener equilibrios que ya no tienen sentido. Es una fuerza que concentra, que canaliza, que dirige. En este contexto, la experiencia del tiempo vuelve a transformarse. Ya no se vive como una secuencia de decisiones que deben ser optimizadas, sino como un flujo en el que cada momento contiene una oportunidad de alineación. La urgencia desaparece, pero no la intensidad. Cada instante se vuelve significativo no por su duración, sino por su profundidad. La bestia actúa como un recordatorio constante de que el verdadero equilibrio no se construye en el futuro, sino que se encarna en el presente. A nivel más simbólico, puede entenderse este proceso como la forja de un eje interno que conecta diferentes planos de la existencia. Libra deja de ser únicamente un mediador entre opuestos externos y se convierte en un punto de convergencia donde fuerzas aparentemente contradictorias encuentran una síntesis. La bestia es el fuego de esa forja, la energía que permite sostener la tensión sin colapsar, que transforma la dualidad en unidad dinámica. En los momentos de mayor expansión, surge una forma de lucidez que no se limita a la comprensión intelectual. Es una percepción directa de las dinámicas que operan en cada situación, una capacidad de ver más allá de las apariencias sin necesidad de analizarlas exhaustivamente. Esta lucidez no genera distancia, sino una presencia más plena. Permite actuar con precisión, intervenir cuando es necesario y retirarse cuando no lo es, sin caer en la indecisión que antes caracterizaba el proceso.
La bestia, en este estadio, ya no es una entidad que emerge en momentos de crisis, sino una conciencia integrada que acompaña cada movimiento. No interrumpe, no irrumpe, simplemente está. Su presencia garantiza que el equilibrio no vuelva a convertirse en una máscara, que la armonía no se sostenga a costa de la verdad. Es una vigilancia sin tensión, una atención constante que no agota, sino que sostiene. Así, el recorrido de Libra alcanza una dimensión épica que no se basa en conquistas externas, sino en la capacidad de sostener una coherencia interna inquebrantable. La balanza ya no es un instrumento que oscila entre opciones, sino un símbolo vivo de una conciencia que ha aprendido a integrar todas sus partes sin negarlas. Y en ese estado, la bestia deja de ser una sombra para convertirse en la esencia misma de un equilibrio que no teme el movimiento, porque ha comprendido que en cada oscilación reside la posibilidad de una alineación más profunda. En los estratos más arcanos del símbolo de Libra existe una relación profunda con la ley invisible que rige las compensaciones del universo, una ley que no responde a castigos ni recompensas en el sentido humano, sino a una restauración constante de proporciones energéticas. La bestia interior no es ajena a esta ley, sino que actúa como su emisaria cuando el equilibrio ha sido distorsionado más allá de lo tolerable. No interviene ante cada desajuste, sino ante aquellos que han sido sostenidos en el tiempo mediante negación consciente o inconsciente. Este mecanismo revela una dimensión poco explorada, la acumulación de deuda interna. No se trata de culpa, sino de un desbalance entre lo que se es y lo que se ha permitido ser. Cada vez que Libra ha elegido la paz aparente por encima de la verdad, ha generado una diferencia entre su eje real y su expresión externa. Esa diferencia no desaparece, queda registrada como una tensión latente. La bestia emerge cuando esa tensión alcanza un punto en el que ya no puede ser contenida sin fragmentar la estructura interna. En ese momento, se activa un proceso que puede parecer abrupto desde fuera, pero que en realidad ha sido gestado durante largos ciclos. La acción de la bestia no es impulsiva, es la consecuencia inevitable de una serie de ajustes no realizados. Su aparición tiene una cualidad de inevitabilidad, como si el propio tejido de la realidad interna reclamara una corrección. Este carácter inevitable otorga a sus manifestaciones una fuerza que no puede ser ignorada ni revertida mediante estrategias habituales de conciliación. Dentro de este proceso se revela una relación distinta con la responsabilidad. Libra, en su búsqueda de equilibrio, puede haber asumido cargas que no le correspondían, creyendo que así mantenía la armonía. La bestia desmantela esa ilusión. Obliga a devolver cada peso a su origen, a redistribuir las responsabilidades según una lógica más profunda que no responde a la conveniencia ni a la costumbre. Este reajuste puede generar incomodidad en el entorno, pero establece una base mucho más sólida para cualquier forma de vínculo o estructura. A nivel interno, este acto de redistribución implica reconocer los propios límites con una claridad que antes no estaba disponible. La bestia no permite que esos límites sean difusos o negociables cuando están en juego aspectos esenciales del ser. Introduce una firmeza que no necesita justificación, porque nace de una comprensión directa de lo que es sostenible y lo que no. Esta firmeza no es rigidez, es precisión. Permite interactuar sin perder el eje, sin diluirse en dinámicas que erosionan la integridad. En paralelo, se activa una transformación en la relación con la energía del deseo. Lo que antes podía estar condicionado por expectativas externas o por la necesidad de mantener ciertas dinámicas, comienza a alinearse con una pulsión más auténtica. La bestia no crea el deseo, lo libera de capas superpuestas que lo distorsionaban. Este deseo liberado no es caótico, tiene dirección, tiene propósito. Se convierte en una fuerza motriz que impulsa hacia experiencias y decisiones que reflejan con mayor fidelidad la esencia interna. También se manifiesta una comprensión más profunda de la reciprocidad. Libra, asociado naturalmente con el intercambio, puede haber operado bajo esquemas donde la reciprocidad era medida en términos visibles o inmediatos. La bestia introduce una percepción más amplia, donde el intercambio no se limita a lo que se da y se recibe en el corto plazo, sino a cómo cada interacción contribuye o resta coherencia al sistema interno. Esto permite establecer relaciones donde la equidad no es una negociación constante, sino una consecuencia natural de la alineación de ambas partes. En el plano simbólico, este proceso puede ser visto como la transición de una balanza sostenida por manos externas a una que flota en su propio campo de fuerza. Ya no necesita ser equilibrada desde fuera, porque ha desarrollado un sistema interno de autorregulación. La bestia es el núcleo de ese sistema, la energía que mantiene la tensión justa entre las fuerzas opuestas sin permitir que ninguna de ellas tome el control de manera desproporcionada.
A medida que esta integración se consolida, surge una cualidad de presencia que transforma la manera en que Libra habita el mundo. No es una presencia que busca destacar ni imponerse, pero tampoco se oculta. Es una presencia que ocupa su lugar con naturalidad, que no se retrae para evitar conflictos ni se expande para compensar inseguridades. Esta forma de estar genera un impacto silencioso pero profundo en el entorno, porque refleja una coherencia que no necesita ser explicada. En este estado, la percepción del error también cambia. Ya no se vive como una falla que debe ser evitada a toda costa, sino como una desviación que puede ser corregida sin perder el eje. La bestia no castiga el error, pero sí impide su repetición cuando nace de la inconsciencia. Introduce una capacidad de ajuste continuo que permite evolucionar sin quedar atrapado en patrones que ya no son funcionales. En los niveles más elevados de este recorrido, la dualidad que define a Libra se convierte en una fuente de creatividad en lugar de una causa de tensión. Las polaridades dejan de ser fuerzas en conflicto y pasan a ser elementos de un mismo sistema dinámico. La bestia, lejos de desaparecer, se convierte en el motor que mantiene ese dinamismo, evitando que el equilibrio se vuelva estático o complaciente. Así, la trayectoria interna de Libra se revela como una epopeya de restauración constante, donde cada desequilibrio es una oportunidad para profundizar en la coherencia, cada conflicto una puerta hacia una comprensión más amplia, cada decisión un acto de alineación con una ley interna que no puede ser traicionada sin consecuencias. La bestia no es un final ni un obstáculo, es el pulso mismo de esa ley, la fuerza que asegura que el equilibrio no sea una ilusión, sino una realidad viva que se renueva en cada instante. En la profundidad más silenciosa del arquetipo de Libra se esconde una relación casi olvidada con la noción de verdad vibracional, una verdad que no se formula en palabras ni se somete a juicio racional, sino que se percibe como una resonancia inconfundible en el núcleo del ser. La bestia interior está íntimamente ligada a esta frecuencia. No responde a argumentos ni a construcciones lógicas, responde a la vibración de lo auténtico. Cuando algo se desvía de esa frecuencia, aunque externamente parezca correcto o armonioso, la bestia lo registra como una disonancia imposible de ignorar indefinidamente. Esta capacidad de percibir la disonancia coloca a Libra en un umbral delicado entre la lucidez y la tensión. Porque no todo lo que se percibe puede ser inmediatamente transformado, y no toda verdad puede ser expresada sin consecuencias. Durante mucho tiempo, esta percepción puede ser contenida, reinterpretada o suavizada para mantener una estabilidad aparente. Sin embargo, la bestia no olvida. Cada disonancia registrada se acumula como una nota fuera de tono en una sinfonía que aspira a la perfección. Llega un momento en que la acumulación es tal que la única forma de restaurar la armonía es reconfigurar completamente la composición. En ese instante, emerge una dimensión profundamente creativa del conflicto. Lo que antes se percibía como ruptura comienza a revelarse como una forma de reordenamiento estético a un nivel superior. La bestia no destruye por negación, sino por reconfiguración. Es una fuerza que desmantela estructuras que ya no pueden sostener la vibración de la verdad para dar lugar a formas más coherentes. Este proceso puede ser radical, pero contiene una lógica interna que, una vez comprendida, revela una belleza más profunda que la armonía superficial que existía antes. También se despliega una relación compleja con la identidad. Libra, al definirse en gran medida a través del reflejo del otro, puede haber construido múltiples versiones de sí mismo adaptadas a distintos contextos. Estas versiones no son falsas en sí mismas, pero pueden fragmentar la sensación de unidad interna. La bestia actúa como un principio de unificación. No elimina la capacidad de adaptarse, pero exige que todas esas versiones respondan a un mismo eje esencial. Aquello que no puede integrarse en esa unidad comienza a desvanecerse, no por imposición, sino por falta de coherencia. Este proceso de unificación trae consigo una transformación en la manera en que se experimenta la autenticidad. Ya no se trata de expresar una verdad puntual en un momento determinado, sino de habitar un estado continuo donde cada acción, cada palabra, cada silencio está alineado con una frecuencia interna estable. La bestia sostiene ese estado como una vigilancia constante, no desde la tensión, sino desde una claridad que no necesita esfuerzo para mantenerse. En el ámbito de la acción, esto se traduce en una precisión que roza lo inevitable. Las decisiones dejan de ser el resultado de largas deliberaciones y se convierten en movimientos naturales dentro de un flujo coherente. No hay prisa, pero tampoco hay demora innecesaria. Cada acto ocurre en el momento exacto en que debe ocurrir, como si respondiera a un ritmo interno perfectamente sincronizado con una ley mayor. La bestia es la guardiana de ese ritmo,
la que impide que se acelere por ansiedad o se detenga por miedo. A nivel relacional, esta transformación redefine completamente la noción de encuentro. Ya no se busca al otro como complemento o como espejo que valida, sino como una presencia que puede sostener su propia coherencia. Las relaciones que emergen en este estado no se basan en la compensación de carencias, sino en la interacción de dos sistemas completos. La bestia actúa como un filtro que impide la entrada de dinámicas que requieren sacrificio de la integridad para mantenerse. En este punto, también se revela una dimensión más amplia de la justicia, una que no se limita al ámbito humano. Es una justicia que opera a nivel energético, donde cada desalineación genera una respuesta que busca restaurar la coherencia del sistema. Libra, al integrar plenamente a la bestia, se convierte en un canal consciente de esta justicia. No como juez externo, sino como una presencia que, por su sola coherencia, expone y transforma las distorsiones en su entorno. La relación con el poder alcanza aquí una forma especialmente refinada. No es un poder que se ejerce, sino que se irradia. No necesita ser reconocido para existir, porque no depende de la percepción externa. Es un poder que se manifiesta en la capacidad de sostener la verdad sin desviarse, incluso cuando las circunstancias invitan a hacerlo. La bestia es el núcleo de este poder, la fuerza que asegura que no se diluya en compromisos que contradicen la esencia. En los niveles más sutiles, este proceso conduce a una forma de equilibrio que ya no puede ser perturbada por fluctuaciones externas. No porque el entorno deje de ser cambiante, sino porque la referencia interna se ha vuelto absoluta. La balanza ya no mide, no compara, no evalúa. Simplemente está, como un símbolo vivo de una armonía que no depende de condiciones. La bestia, en este estado, no interviene porque ya no hay nada que corregir. Su función se ha integrado completamente en la estructura del ser. Así, la travesía de Libra alcanza una dimensión donde la dualidad deja de ser una tensión a resolver y se convierte en un campo de expresión infinita. Cada polaridad es una posibilidad, cada contraste una oportunidad de expansión. La bestia, lejos de desaparecer, se disuelve en esa totalidad como una energía que ha cumplido su propósito, llevar al ser desde la ilusión de equilibrio hacia una coherencia tan profunda que ya no necesita ser sostenida, porque se ha convertido en la base misma de la existencia.